Los gritos no siempre terminaban en muerte. A veces se extinguían en un silencio peor que la muerte misma. Un silencio impuesto al cuerpo, una eliminación de la humanidad. Imaginen un castigo en el que les arrancan su virilidad, su capacidad de dar vida, su identidad ante los ojos de la sociedad. Eso es lo que la historia ha llamado castración. Hoy en día, la palabra parece casi médica, fría, clínica, pero en el pasado nunca fue un acto estéril. Era una herramienta de dominación, de humillación, un método de tortura cuyo objetivo no era solo causar sufrimiento, sino quebrantar, transformar a un hombre en algo dócil, obediente, deformado a la medida del poder que lo poseía. A lo largo de los siglos y las civilizaciones, la castración ha adoptado formas de una crueldad inimaginable. Era a la vez un castigo, un espectáculo y un mensaje dirigido a los vivos. Permítanme guiarlos a través de 7 métodos empleados a lo largo de la historia, cada uno más atroz que el anterior. 7 formas de quitar no solo la carne, sino también la dignidad y la vida misma de quienes lo sufrían. Comencemos por el más simple, el más primitivo, el cuchillo. Parece obvio, casi banal. Una hoja afilada, un corte, y todo termina. Sin embargo, en la antigüedad, la castración con cuchillo no tenía nada que ver con una operación quirúrgica. Era una carnicería. El condenado era inmovilizado, sujetado por varios hombres, con los brazos y las piernas atados. El verdugo, a veces un soldado, a veces un médico mercenario, sostenía una hoja corta y curvada. No había anestesia, ni desinfección, ni vendajes. El objetivo no era curar, sino marcar, mutilar. A menudo, la hoja se sumergía en aceite hirviendo antes de la intervención, no por razones de higiene, sino para cauterizar la herida en el momento mismo en que se realizaba el corte. La carne quemada se cerraba instantáneamente, desprendiendo un olor insoportable, una mezcla de sangre y piel calcinada. Las víctimas gritaban, se debatían y luego se derrumbaban en estado de shock. Pocos sobrevivían mucho tiempo. Los que vivían quedaban marcados de por vida. Infecciones constantes, dolores, pérdida del control de la vejiga, e incluso más allá de la tortura, la humillación continuaba. Los eunucos forzados a menudo eran exhibidos, obligados a convertirse en símbolos vivos de sumisión y miedo. Y, sin embargo, en comparación con lo que vendría después, el cuchillo parecía casi clemente, porque al menos actuaba rápido. El segundo método prolongaba la agonía durante días, el fuego. Se decía que el fuego purifica, pero el fuego también destruye. En el Imperio bizantino, los rebeldes y los traidores a veces eran condenados a la castración por quemadura. Se calentaban varillas de hierro hasta que se ponían al rojo vivo y luego se aplicaban sobre los genitales del condenado. La piel chisporroteaba, se retraía, se consumía. El dolor, absoluto, recorría todo el cuerpo. El hombre se desmayaba y luego se le reanimaba para que el castigo pudiera continuar. Un cronista medieval relata la historia de un rebelde húngaro. Desnudo, atado a un poste, tenía que ver cómo el verdugo se acercaba con las tenazas al rojo vivo. Ante la multitud, el hombre lanzó un grito que resonó como el de un animal sacrificado. Cuando se retiró el hierro, solo quedaban jirones carbonizados. Murió unas horas más tarde, en un charco de pus y carne quemada. En otras culturas, especialmente en la China medieval, el fuego no se utilizaba necesariamente para matar, sino para mutilar de forma permanente. Los jóvenes destinados a servir en el palacio imperial eran esterilizados de esta manera. Se les cortaba con una cuchilla al rojo vivo, y luego se cauterizaba la herida con palos ardientes. Caían al suelo, retorciéndose de dolor, con el humo aún saliendo de sus heridas. Pocos sobrevivían. Los que vivían quedaban transformados para siempre. Voz aguda, rostro suavizado,
cuerpo alterado. Ya no eran hombres, sino instrumentos, sirvientes de un orden que les había despojado de todo. El fuego devoraba el cuerpo desde fuera. Pero otro método, más frío, más calculado, transformaba la mutilación en un ritual administrativo. La creación de eunucos. Ya no era un acto de ira, sino una institución. En el Imperio Otomano, en la China imperial o en Bizancio, esta mutilación se organizaba como una profesión. Niños de hasta 8 años eran vendidos o secuestrados, y luego entregados a los fabricantes de eunucos. El proceso, aunque es técnico, seguía siendo de una brutalidad extrema. Existían 2 formas: la castración parcial, en la que solo se extirpaban los testículos, y la total, en la que se extirpaba todo el aparato genital. El niño, tumbado sobre una mesa de madera, era sujetado con fuerza. Se le daba un corte con una cuchilla y luego se rellenaba la herida con cenizas o se quemaba con un hierro candente. Muchos morían en pocas horas por hemorragia. Los que sobrevivían soportaban semanas de fiebre e infección, y si seguían vivos después de eso, entraban en otra forma de servidumbre, la de una vida sin intimidad, sin herencia, sin deseo. Es en este momento, queridos oyentes, cuando les invito, si les intriga esta exploración histórica y desean descubrir más, a apoyar este trabajo suscribiéndose, dejando un comentario y dando me gusta a este video. Su gesto, por modesto que sea, me ayuda enormemente a continuar con estas historias del pasado. En estos imperios, los eunucos eran considerados seguros. Se les confiaban los harenes, los tesoros, los secretos de Estado. Algunos incluso alcanzaban altos cargos políticos. Pero el precio de este ascenso era una mutilación irreversible. Sus cuerpos, sus voces, sus vidas enteras estaban marcadas por el sufrimiento. Y detrás del dorado de los palacios, miles de hombres destrozados servían a reyes que les habían privado de su humanidad. Si la espada y el fuego representaban la brutalidad humana, el cuarto método añadía un toque de horror animal. En algunas civilizaciones antiguas, la mutilación se confiaba a los animales. Se adiestró a perros, cerdos e incluso monos hambrientos para que mordieran. El condenado, atado, desnudo y pálido, solo podía esperar la mordedura. La carne, Nizdan, era arrancada. El dolor era instantáneo y la vergüenza, infinita. En China, durante la dinastía Ming, los rebeldes eran arrojados a las pocilgas, donde sí eran devorados lentamente. En Persia, se dejaba que los mastines se abalanzaran sobre la entrepierna de los condenados. Los gritos que se elevaban de estos suplicios no tenían nada de humano. Los cuerpos eran destrozados, las mentes aniquiladas. Si la crueldad hacia los animales reflejaba la locura de los hombres, el quinto método llevaba otra máscara, la de la ciencia. Se trataba de la castración química, la más engañosa de todas, ya que se presentaba bajo la apariencia de la razón. A primera vista, parece moderna, casi indolora, pero sus orígenes se remontan a los rincones más oscuros de la historia. Mucho antes de que la medicina descubriera las hormonas o los tratamientos controlados, algunos torturadores ya buscaban aniquilar la virilidad con sustancias corrosivas. En la Europa medieval, se sumergían los genitales en baños de aceite hirviendo, vinagre o salmuera. Se decía que eso purificaba el cuerpo. En realidad, era una agonía lenta. La piel se descomponía, la carne se desprendía, y las víctimas permanecían conscientes, sintiendo cómo se disolvía su propia carne. La orina se convertía en dolor, la erección desaparecía para siempre, y la humillación se prolongaba durante días antes de la muerte. Más tarde, en el siglo XX, esta forma de castración volvió, no como espectáculo público, sino como política de Estado. En la Alemania nazi, a los prisioneros, opositores políticos y hombres acusados de homosexualidad, se les inyectaban sustancias destinadas a suprimir su deseo.
Sus cuerpos cambiaban, sus voces se suavizaban, su energía se apagaba. Ya no se trataba de una mutilación sangrienta, sino de una lenta erosión de la identidad. Las víctimas decían sentir que su ser se les escapaba, como si su propio espíritu se viera privado de impulso. La castración química no necesitaba hierro ni fuego. Destruía desde dentro, en silencio, convirtiendo al hombre en un cascarón vacío. Quizás ahí resida la forma más pérfida de castigo, la que mata el alma antes que el cuerpo. Sin embargo, la crueldad humana no se limitó a la química. El sexto método fue el más primitivo en su concepción y el más insoportable de ver: la castración por aplastamiento. En apariencia, nada complejo. Una piedra, un martillo, un bloque de madera y fuerza bruta. En el Imperio Romano, al igual que en algunas regiones de la Europa medieval, este castigo se utilizaba para humillar públicamente. El condenado era obligado a arrodillarse, con sus órganos colocados sobre una tabla. El verdugo levantaba un martillo o una piedra y lo golpeaba violentamente. Una vez, 2 veces, hasta que todo quedaba reducido a papilla. Los testigos cuentan que el dolor era tal que todo el cuerpo se contraía en una sola onda. Algunos vomitaban, otros se desmayaban antes de ser despertados a golpes de agua para que continuara el suplicio. Los testículos aplastados provocaban terribles hemorragias internas. La infección terminaba el trabajo. Los mongoles, por su parte, añadieron una brutalidad especial. Colocaban a los prisioneros bajo las pezuñas de los caballos. Se ataba una tabla sobre la pelvis, y cuando los caballos avanzaban, el peso se concentraba en los genitales, aplastándolo todo. Los gritos se mezclaban con el ruido de los cascos, un estruendo de huesos y carne pulverizados. No era solo un castigo, era una aniquilación simbólica, una forma de extinguir la fuerza vital misma de un hombre, de reducirlo a la nada. En algunas ciudades, las víctimas eran expuestas ante la multitud. El poder se afirmaba no mediante la muerte, sino mediante la destrucción del cuerpo. El hombre se convertía en una lección viviente, una advertencia. Esto es lo que les sucede a quienes desafían el orden. Las piedras aplastaban la carne, pero era toda la sociedad la que aplastaba la dignidad. Sin embargo, incluso en ese océano de barbarie, existía otra forma de castración, más misteriosa, casi mística: la castración ritual. Esta no siempre era impuesta, a veces era elegida. En la antigüedad, algunos cultos consideraban la mutilación como un acto sagrado. Los sacerdotes de Cibeles, la diosa madre venerada en Anatolia y Roma, se castraban a sí mismos en ceremonias frenéticas. Se les llamaba los galos. Al son de los tambores y los gritos, presa de un éxtasis que creían divino, tomaban piedras o cuchillas afiladas y se cortaban los genitales. La sangre brotaba y los trozos mutilados se ofrecían a la diosa. A los supervivientes, cuando lo sabía, se les vendaban las heridas de forma sumaria. Sus voces se volvían agudas, sus rasgos se suavizaban y vestían ropas femeninas. Ni hombres ni mujeres, ahora pertenecían a la divinidad. Estos ritos, observados con fascinación y horror, transformaban el sufrimiento en ofrenda. En su mente, renunciar a la virilidad era vencer la tentación, elevarse por encima del deseo terrenal. Pero en realidad, era ofrecerse a la mutilación, a la muerte, a la nada. También en la India, algunos ascetas practicaban formas de mutilación genital para romper con el mundo carnal. Para ellos, el cuerpo era una prisión, y cortar la fuente del deseo equivalía a liberarse. Sin embargo, detrás de esta búsqueda espiritual, encontramos el mismo dolor, la misma angustia, la misma huella irreversible, porque ninguna fe, ninguna ideología puede borrar lo que significa arrancar la vida de la carne. 7 formas. 7 badisas, 7 horrores. La cuchilla, el fuego, la cirugía de los eunucos, las fauces de las bestias, la química, el aplastamiento y, por último, el altar de los dioses. Cada una difiere en su método.
pero todas comparten el mismo objetivo: someter, dominar, borrar. La castración siempre fue más que un acto físico. Era un lenguaje de poder, miedo y control. En los palacios de Bizancio, los harenes de Estambul, los templos de Roma o las llanuras de Mongolia, este ritual sirvió a los mismos amos, los que gobernaban mediante el terror. Hoy en día, la palabra parece inofensiva, casi médica. Se habla de hormonas, tratamientos, procedimientos. Pero la historia susurra una verdad mucho más oscura. Antiguamente, la castración no era silenciosa, gritaba. Y esos gritos, aunque apagados desde hace siglos, aún resuenan en la memoria de los hombres. Porque el sufrimiento de los cuerpos destrozados no desaparece con el tiempo. Permanece como un eco, recordando que el poder, cuando se ejerce sin límites, siempre comienza por atacar la carne.